Muy buenos días, alumnos. Les saluda la profesora Yoremí Acosta de la materia de Economía. El día de hoy vamos a estar revisando el tema de los agentes económicos, pero desde la perspectiva matemática. Es decir, vamos a estar revisando cuáles son los elementos de la teoría del consumidor, cómo es que se establecen sus preferencias y gustos de los consumidores y se ven reflejados en una curva, estas preferencias reflejadas en cestas o canastas de diferentes niveles o grados de satisfacción. Vamos a estar revisando cuál es la conducta del consumidor y cómo es que se expresa gráficamente dicha conducta del consumidor. Recuerden ustedes que para el consumidor tenemos algunos supuestos básicos y también una recta presupuestal que se encarga de limitarnos nuestra cantidad de bienes consumidos. Recuerden ustedes, jóvenes, que muchas veces nosotros inconscientemente, yo diría que más conscientes que inconscientes, realizamos estas elecciones de entre me compro una coca o una Fanta, lo que sea. Creo que siempre va a ser conscientemente. Sin embargo, muchas veces en nuestro accionar o nuestro vivir diario no nos damos cuenta que estamos haciendo una elección y que esa elección tiene que ver con un supuesto de racionalidad y también que está basado en una restricción presupuestal, es decir, nuestros ingresos. Vamos a comenzar a explicar este tema. La conducta de los consumidores. ¿Qué es entonces? ¿Cómo determinan la demanda de bienes y servicios? ¿Cómo determinan los consumidores la demanda de bienes y servicios? ¿Cuál es el criterio que toman para elegir dichos bienes? La hipótesis central de la teoría del consumidor se va a referir a lo siguiente. El consumidor hace frente a un problema de optimización. ¿Qué es una optimización? Bueno, pues cuando hablamos de optimización en términos económicos, estamos hablando de encontrar la máxima satisfacción posible. Es decir, que cada uno de los bienes y servicios que vayamos a consumir nos generen la máxima satisfacción posible de acuerdo a nuestras posibilidades de pago, es decir, a nuestra restricción presupuestal. Este problema de optimización se va a referir justamente a la elección de canastas o la elección de bienes y servicios que vayan a satisfacer mejor sus necesidades y que optimicen su nivel de satisfacción. Para esto necesitamos incorporar el concepto de preferencias. Primero que debemos de considerar en las preferencias es que cada consumidor individualmente tiene preferencias individuales, únicas. Y de acuerdo con estas preferencias, el consumidor va a ordenar en diferentes cestas sus bienes y servicios que él vaya a consumir o que desee consumir, que le proporcionen la máxima o el máximo nivel de satisfacción. Eso es a lo que se refiere la hipótesis de la teoría del consumidor. Sin embargo, un factor muy importante cuando hablamos de la teoría del consumidor son los precios y el segundo factor más importante es la renta o ingreso. Los precios, obviamente, de los bienes y servicios que deseamos consumir y nuestra renta o ingresos, que es justamente con la cantidad de dinero que tenemos o que contamos para realizar nuestras compras o consumo. Y tomando en consideración tanto los precios como la renta, entonces se van a realizar las combinaciones, todas las combinaciones asequibles, todas las combinaciones de bienes y servicios asequibles para el consumidor. El ejemplo que les voy a poner es en el ejemplo del diario o que no estemos en contingencia, ¿no? Supongamos que ese ingreso de 1,000 pesos que ustedes tienen debe de cubrir los pasajes que se requieran para el traslado de su casa a la escuela y viceversa. Debe de incluir sus desayunos o almuerzo que ustedes ingieran dentro del colegio. También debe de incluir, por ejemplo, si requieren material para realizar alguna tarea, plumas, lapicera, cuaderno, y probablemente incluya a lo mejor que en esa semana justamente se me acaba de terminar mi desodorante, no lo sé. Pero hacemos toda una lista de lo que necesitamos de bienes y servicios. En este caso, nuestros bienes serían lápices, cuadernos y servicios como el de la alimentación y el transporte. ¿Ok? Entonces, tomando como referencia este ejemplo, pues los consumidores van a tener que hacer frente a la decisión de me voy en el pecero o espero al RTP, que es más barato. ¿Compro el lápiz de 5 pesos o me compro un lápiz de 15 o de 20 pesos?
me compro el desayuno de 25 o bien pido el especial de 50 pesos. Esas son las canastas que nosotros estamos realizando inconscientemente, jóvenes, pero eso es cómo se lleva a cabo la teoría del consumidor. ¿Ok? Tomando como referencia justamente los precios de los bienes y servicios y nuestro ingreso o renta. Vamos a recordar que para comprender la teoría del consumidor tenemos supuestos básicos de la economía. Uno de ellos ya lo hemos tomado aquí, que es el supuesto de racionalidad, que el consumidor es racional. Cuando hablamos de que el consumidor es racional, se refiere a que de entre todas las cestas o combinaciones asequibles que tiene él, el consumidor va a elegir la que más le convenga o la que más prefiera. En el ejemplo que les acabo de dar, pues vamos a elegir la que más nos convenga. Si en ese momento en específico estoy ahorrando para regalarle algo a mi mamá para el 10 de mayo, pues entonces me voy a ocupar la opción o mi cesta de uno, irme en el transporte, esperar a que pase el RTP, que es más barato, y dos, voy a consumir mi desayuno o almuerzo dentro de la escuela en el que sea más barato. O me van a dar la posibilidad de ahorrar para ese regalo del 10 de mayo. Cuando hablamos de la teoría del consumidor, la vamos a revisar o analizar en 3 etapas. La primera se refiere a las preferencias de los consumidores, que es el tema del día de hoy. 2, las restricciones presupuestales o del presupuesto. Y finalmente el número 3 es la elección del consumidor. Sí, me gustaría hacer un breve paréntesis, jóvenes, porque porque es cierto que la teoría económica normalmente, en la teoría económica clásica, y más cuando hablamos del consumidor, nosotros no hablamos jamás del ahorro. Y esto es importante, el ahorro no forma parte de lo que nosotros estamos revisando el día de hoy, porque como vamos a ver a continuación, otro supuesto básico es que el consumidor va a gastar absolutamente toda su renta en bienes y servicios. Entonces, partiendo de este supuesto, el ahorro no está contemplado. Ahora, yo quisiera que entre todo lo que nosotros hemos revisado de economía, desde los conceptos básicos, los supuestos y toda la relación que tiene la economía con el mundo entero, con otras ciencias, con otras materias, el ahorro es algo fundamental. El ahorro actualmente no existe. Si nosotros nos vamos a gráficas, a datos de Banco de México, de Nacional Financiera, incluso de los reportes crediticios o los reportes que otorgan los bancos privados o la banca privada, de cuánto se está otorgando en créditos o préstamos personales, ni siquiera a las pymes, sino préstamos para el consumo. Si nosotros vemos esos datos, es alarmante el nivel de desahorro que hay en México y el nivel de... no tenemos una educación financiera y no es que tengan que estudiar economía o finanzas para tenerla. Considero que debería de ser una materia que se incorporara para que todos tengamos finanzas saludables. Es decir, no podemos seguir con este proceso de desahorro. Y cuando hablo de desahorro no es que, pues si tengo 0 pesos en mi cuenta de ahorro, pues ¿qué voy a desahorrar? El desahorro se refiere justamente al crédito para el consumo. Lamentablemente los niveles de crédito han aumentado, pero nada más para el consumo. Y a la larga eso se vuelve un monstruo gigante que probablemente en las mejores condiciones termine, pero si no, la mayoría se va a buro de crédito, no sé, ustedes mismos me lo han dicho, Banco Azteca, Coppel, varias de esas, ¿no? Pero no nada más eso. Entonces, eso es algo a considerar. No tiene que ver justamente con la teoría del consumidor que estamos revisando, pero sí debería de ser un elemento importante cuando nosotros realizamos cualquier acción de compra o de consumo. Ténganlo muy en cuenta, jóvenes, porque en situaciones externas, cuando ocurren externalidades en la economía, el ahorro es la única manera que puede haber para salvarnos, para sacarnos a flote un poquito y no ahogarnos. Cerramos este paréntesis y regresamos con nuestro tema, que es justamente la teoría del consumidor.
Entonces, tomando como referencia justamente estas preferencias de consumidor, las preferencias que él va a tener, vamos a hablar ahora de nuestras cestas de mercado. ¿Qué son estas y para qué sirven? Hablamos de las cestas de mercado, pues es justamente que todas estas preferencias que nosotros vamos a tener, las vamos a poner en cestas distintas. Es decir, un ejemplo es, voy a comprar café, azúcar y té. No, café, azúcar y crema para café. Mi segunda cesta, esa sería mi cesta preferible, la ideal. Mi segunda cesta incluiría, por ejemplo, que no llegara a encontrar el café. Entonces voy a comprar té y azúcar. Y mi tercera cesta pudiera ser que café y té y azúcar. Hay 4 supuestos básicos cuando armamos todas nuestras cestas de mercado para elegir la que maximice nuestra satisfacción. Esto es la completitud, que suponiendo que tenemos la capacidad de comprar absolutamente todas las cestas del mercado que nos satisfagan nuestras necesidades, las vamos a revelar en 3 órdenes. La primera cesta es la que más preferimos, la que sobre todas las cosas vamos a comprar sí o sí. La segunda es la menos preferida. Recuerden, tenemos la capacidad de comprar todas, pero la segunda va a ser la menos preferida. Y la tercera, la cesta indiferente, que me da lo mismo comprarla o no. El segundo supuesto es de transitividad. Supónganse ustedes que tenemos las mismas 3 canastas, la canasta A, B y C, y de entre la A preferimos la A de entre la B, pero también preferimos más la B que C. Por lo tanto, la solución a esta transitividad es que preferimos A sobre C. El tercer supuesto es de no saturación. ¿A qué se refiere este? El consumidor va a elegir aquella canasta o cesta de bienes y servicios que tengan más proporción de bienes. Es decir, voy a elegir aquella canasta que me ofrezca más bienes que cualquier otra. Algo muy elemental y que debemos de tomar en cuenta cuando hablamos de la teoría de consumidor es que para ejemplificar toda esta teoría de consumidor vamos a hablar solamente de 2 bienes, el bien X y el bien Y. Para hacer más fácil el análisis, solamente vamos a considerar 2 bienes, el bien X y el bien Y. Tenemos el cuarto supuesto de continuidad. El supuesto de continuidad, hablando de estos 2 bienes, se refiere a que podemos disminuir la cantidad del bien, por ejemplo, X, para obtener mayor cantidad del bien Y. Un ejemplo sería, puedo comprar menos refresco para poderme comprar una hamburguesa más, o bien puedo comprar más hamburguesas y menos refresco. Todo dependerá de tu elección, sin embargo, cualquiera de las dos significan el mismo nivel de satisfacción. Finalmente vamos a hablar de cómo nosotros mostramos visualmente esto de lo que yo les estoy hablando. A esto nosotros le vamos a llamar una curva de indiferencia. En esta curva de indiferencia pues se van a mostrar justamente todos los niveles de satisfacción del consumidor a lo largo de dicha curva. Y cada una de estas cestas van a tener su propia curva de indiferencia. Es decir, la cesta A va a tener su propia curva de indiferencia, la cesta B, la cesta C. Y cada una de ellas va a representar un nivel de satisfacción para el consumidor. Va a representar cada una de las combinaciones de X y Y que generen la misma satisfacción para el consumidor. ¿Qué necesitamos saber de estas curvas de indiferencia? Por aquí les voy a estar dejando justamente una imagen. Lo que necesitamos conocer de estas curvas de indiferencia son la posición de las curvas. Entre más alejada del origen esté una curva de indiferencia, representará un nivel de satisfacción mayor para el consumidor. Es decir, si está más cerca del origen o de lo que conocemos como el cero en una gráfica, entonces representaría una menor satisfacción para el consumidor. Otro dato importante a considerar en una curva de indiferencia es que nunca jamás se cortan. Y cuando hablo de no se cortan es que no hay una intersección de la una con la otra como lo veíamos cuando buscábamos el equilibrio de mercado. Aquí jamás ninguna curva de indiferencia porque se violarían los supuestos de completitud y transitividad. Entonces jamás se van a cortar estas curvas de indiferencia. Otro tercer elemento que refleja o que caracteriza a las curvas de indiferencia es tienen pendiente negativa.
Al igual que la curva de demanda, la pendiente de una curva de indiferencia es negativa, es decir, que a lo largo de la curva todos esos puntos son niveles de satisfacción, representan el mismo nivel de satisfacción, nada más estamos intercambiando un bien por el otro. Más bienes de X por menos de Y o menos bienes de X por más de Y. Y finalmente son convexas. Finalmente el último elemento es que cada curva es convexa. Si no fueran convexas, entonces estaría violando otro supuesto básico de las preferencias de consumidor, de no saturación. ¿Ok? Finalmente vamos a hablar de algo que se llama la relación marginal de sustitución. La relación marginal de sustitución va a medir cantidad del bien Y que se está dispuesto a dejar por consumir más cantidad del bien X o viceversa. Es la cantidad a la que cualquier consumidor está dispuesto a sacrificar por conseguir mayor cantidad de otro bien. Matemáticamente se expresa de la manera en la que les estoy mostrando y no es otra cosa más que una derivada parcial, es decir, la derivada parcial de Y con respecto a X. Debemos de tomar en consideración varias de los bienes que existen en el mercado. Muy bien, jóvenes, habiendo revisado estos conceptos, hasta aquí llegaría la clase del día de hoy. Recuerden ustedes que ahorita fue la parte teórica y los elementos o los conceptos más importantes de la teoría de consumidor. En la siguiente sesión vamos a estar revisando un problema matemático y también vamos a incorporar la función de utilidad a el análisis de la teoría de consumidor, que también es importante para complementar justamente a este primer agente. Les deseo una excelente tarde, síganse cuidando desde sus casitas y pues ustedes me verán aquí en el siguiente video y recuerden que el día viernes 8 de mayo tenemos nuestra sesión Zoom para resolver dudas acerca de estos temas y también resolver un problema matemático paso a paso. Los dejo, síganse cuidando. Gracias. I never made it, but I know what it takes.